El dirigir primera división es muy estresante, el técnico sufre mucho, trabaja mucho. ¿Cómo ha mutado la cabeza del jugador de hace 15 años al de ahora? La cabeza es fundamental para el jugador. Todos los jugadores que llegan a primer nivel tienen una determinada cabeza, tienen claro sus metas y eso les permite llegar a ese nivel. Ha cambiado muchísimo el fútbol, es decir, hoy te llegan los jugadores con 12, 13 años ya con representantes. La familia también es fundamental en poder llegar. Si no tenés una familia realmente con los pies sobre la tierra, a veces se complica. Pensar de que están en Europa, que ya son millonarios y no se preocupan de lo otro, que es el jugador tiene que mejorar día a día. Pero el fútbol tiene cosas muy lindas, ¿no? Te recompensa. ¿Cómo manejabas el tema grupal cuando hay una falta de disciplina de alguien que vos te enterás? ¿Qué hago? Ante todo en esto es el grupo, siempre es el grupo en un equipo de fútbol, todo trabajo. Los jugadores de primer nivel es todo trabajo, ¿no? Nadie les regala nada. Es fundamental la gana y lo que ponga el jugador. Acá, a mí que me ha tocado trabajar en primera, para hacer una pretemporada, era todo un drama de cómo se podría financiar. Acá es imposible. Claro, vos decís, hay un abismo en preparación. Lo nuestro es milagroso. El fútbol uruguayo es realmente milagroso. Y yo siempre pongo la vida por delante más allá del fútbol o de cualquier deporte. Bienvenidos a un Dripcast. Tenemos el gusto de estar con Juan Auchaí. Bueno, Juan, primero que nada, muchas gracias por recibirnos acá. Y bueno, venimos un poco a que nos cuentes, creo que para que la gente que no sabe, estás hace mucho tiempo en el fútbol, más que nada últimamente en los últimos años más abocado a lo que es juveniles. Bueno, muchas gracias y bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre tu trabajo, cómo arrancó todo esto de estar en juveniles. Bueno, vale, es un gusto recibirte. Te tuvimos como jugador en Peñarol. Y bueno, es un gusto ahora que estás arrancando un poco también en una nueva faceta. Es importante que la gente de fútbol siga vinculada al fútbol, más allá de que todavía seguís jugando y bueno, compartiendo tiempo con esta otra cosa que arrancaste ahora. Y bueno, nosotros hicimos toda la carrera al revés. Es decir, terminamos de jugar y prácticamente a los 2 años estábamos dirigiendo primera, no dirigimos juveniles. Tuvimos suerte que nos fuera bastante bien, hay un proceso en Defensor de unos cuantos años, después un pasaje por la selección, tuvimos un pasaje por México. Y bueno, llegada una cierta etapa donde los gurises nuestros eran adolescentes. El dirigir primera división es muy estresante, es complicado, que la gente a veces lo mira de afuera y le parece que es un partido. El técnico sufre mucho, trabaja mucho y los hijos en edad de adolescente necesitan un poco más tiempo y estar un poco más centrados, ¿no? Con la locura del pierda o gane. Y en determinado momento se lo planteamos a Arzuaga, que era presidente de Defensor, la posibilidad de trabajar con los juveniles y no tener todo el estrés de primera. Enseguida nos aceptó la propuesta y bueno, arrancamos en Defensor y de ahí nos gustó esta parte y no volvimos más a dirigir primera. Pero bueno, la gente capaz que no sabe, pero con muy buenos resultados porque esa época dorada de esos defensores que arrasaba con jugadores en selecciones juveniles, que era la base prácticamente de todas las selecciones juveniles. ¿Cuál era la impronta de Auchaí? ¿En qué se basa Auchaí como para a los lugares que va a dejarle ese granito de arena o acá estuvo Auchaí? Lo nuestro es trabajar serio, exigir seriedad a los chiquilines. Somos bastante exigentes en los armados de grupos, ¿no? Es decir, nos ha pasado encontrarnos con chiquilines que no tenían claro de cómo es el tema del fútbol, el tema del deporte y bueno, es decir, tener que apartar a algunos chiquilines de los grupos porque es muy difícil trabajar de repente con chiquilines que no se adaptan y entonces se resquebraja todo el andamiaje y en esa parte somos bastante exigentes
también con los estudios, ese tipo de cosas no, porque sabemos bien de que la mayoría de los gurises que juegan al fútbol no llegan a trascender, no llegan a tener, digamos, la posibilidad de vivir del fútbol, entonces hay que prepararse para la vida, hacer el deporte que más les gusta, que es el fútbol. Y después sí, ya cuando se tiene 18, 19 años, 20 años, ahí ya están mucho más claros, pero ya tienen una base de estudio que también les permite insertarse en el tema laboral, ¿no? Bueno, te cruzaste con muchos jugadores, muchos cracks, hoy por hoy que están jugando en grandes ligas. También te cruzaste con de los otros, de los que pintaban bien y no llegaron. Para vos, ¿en dónde está el secreto? ¿En qué se basa ese que tiene éxito y capaz que labura y llega? O vos pones el ojo y decís, este llega y este no. ¿Cómo lo ves vos? ¿Se lo transmitís al jugador? Le decís, mirá, te veo bien, no sos de transmitirlo. ¿Tenés una mirada y ya lo enfocás desde antes? ¿O más o menos decís, este puede llegar, este no puede llegar? ¿O en qué te basás? Lógicamente que uno a lo largo de los años va haciendo un poquito el ojo del jugador que tiene esa posibilidad de llegar. El tema es la cabeza de ese jugador. La cabeza es fundamental para el jugador. Todos los jugadores que llegan a primer nivel a jugar en Europa, llámese como se llame, vos mirás los que están hoy por hoy en Europa, tienen una determinada cabeza, más allá del estudio que tengan, mucho, poco, pero la cabeza de ellos es muy fuerte, tienen claro sus metas y eso les permite llegar a ese nivel. El jugador que es muy voluble, que un día se cae, el otro día sube, a ese les cuesta mucho más, tiene que agarrar un andarivel, digamos, derechito, y donde empiecen los primeros obstáculos, ahí se empiezan a complicar. Bueno, vos me decís que la cabeza es mucho. ¿Y cómo ha mutado la cabeza del jugador de hace 15 años al de ahora? Con el tema del color, el color hablando mal y pronto y vulgarmente, la gente que le está atrás, a la corta edad que le llegan ciertas cosas que antes capaz que demoraban mucho más. Ha cambiado muchísimo el fútbol. Es decir, hoy te llegan los jugadores con 12, 13 años ya con representantes que le dan cosas, que le dan cosas a la familia. Entonces el jugador pasa a ser ya una especie de mercancía y la familia muchas veces pasa a depender de ese chico de 13, 14, 15 años. Es muy difícil la carga que llevan esos chiquilines. Muy, muy difícil, muy complicada. Y bueno, la familia también es fundamental en poder llegar. Si no tenés una familia realmente con los pies sobre la tierra, a veces se complican y muchas veces los chicos salen perjudicados, ¿no? Es decir, por ese afán, eso de pensar de que ya están en Europa, que ya son millonarios, y no se preocupan de lo otro, que es que el jugador tiene que mejorar día a día, tiene que subir escalones día a día, tiene que vivir un poco el día a día, ¿no? Del fútbol, de tener claras un montón de cosas, y ahí se empiezan a mezclar todas las cosas y ahí a veces se les complica bastante. A mí me sorprende mucho, a veces lo hablo con compañeros que no tuvieron la suerte de llegar y que vos lo mirás con 14 o 15 años y lo mirás y decías, este llega, porque no, es imposible errarle. ¿Por qué pasan esas cosas? Además de lo decir, pasa esto y esto, ¿en qué decís vos que es porque se descansan en cómo juegan, qué es lo que más, además de su entorno? Sucede, y sucede bastante, ¿no? Es decir, chiquilines que, por ejemplo, en el baby fútbol, son 5, 6, 7, 8 años, son el craquito del cuadro, ¿tá? Entonces son mimos por todos lados, es el craquito, no se le puede tocar, no se le puede decir muchas cosas, porque como sabe con la pelota, pero a medida que se va creciendo, él también tiene que ir creciendo, ¿tá? En lo futbolístico, en un montón de aspectos.
Y se quedan con eso, ¿tá? Se quedan que siempre fueron los mimados, y, y después luego te golpeas con una realidad de que no subiste escalones. Y hay muchos que en esa etapa no aparecen tanto, pero son constantes, trabajan duro, no faltan a los entrenamientos y, como te digo, ¿no? Con la cabeza fuerte logran cosas que otros con muchas condiciones técnicas no logran. ¿Cómo manejás vos el tema de ser adolescente y que se puedan llegar a entender que no pueden tener la vida de un adolescente normal? Que es una complicación que yo siempre la hablo y la discuto con mucha gente, que digo, ¿cómo no hay gente encargada de explicarle que no tenés 15 años? O sea, tenés 15 años, pero no tenés la misma vida que un amigo tuyo de 15 años que está solo estudiando, por decirte algo. También es difícil, el entorno te lleva para determinados lados, ¿no? Entonces, lógicamente que no, es decir, el jugador, los jóvenes juegan o los domingos de mañana temprano, el sábado no pueden salir, normalmente se pierden toda esa parte social de los cumpleaños de 15, es duro esa parte, es muy dura. ¿Por qué? Porque muchos que quedan por el camino después dicen, me perdí toda esa etapa y al final no pude llegar. Pero el fútbol tiene cosas muy lindas, ¿no? Que es decir, que aquel que más o menos puede hacer una carrera te recompensa por otro lado, ¿no? Es decir, por lo menos al que le gusta, más allá del nivel que llegue, ¿no? Un nivel medio o un nivel muy alto. Sí, a veces vos decís el tema del entorno y los amigos, hablando mal y pronto está el tema del alcohol, las drogas, que son unidades que empiezan a experimentar y es complicado también que a veces se pierden muchos jugadores por no saber decir que no, en el sentido de decir, esto no es lo que yo quiero, y a la larga los perdés, porque vos le podés, como decís vos, te puedo avisar una vez, 2 veces, pero tampoco puedo convivir con eso, porque a la larga, también en el grupo, si vos no tenés disciplina, eso se sabe a la larga también. ¿Cómo manejás el tema grupal cuando hay una falta de disciplina de alguien que vos te enterás? Sea falta X, no hablemos de ninguna en particular. ¿Cómo lo maneja Juan Auchaín en el sentido de qué hago? Nosotros normalmente damos 3 oportunidades, ¿tá? Porque son edades muy chicos, te puedes equivocar y bueno, y es la edad a veces para equivocarte, ¿no? Por suerte hemos trabajado en equipos donde tenemos gente que colabora, como psicólogos, nutricionistas, un montón de cosas que ayudan mucho, asistentes sociales, que ayudan mucho en esa parte. Pero bueno, si te equivocas una vez, te avisan, te equivocas 2 veces, te avisan, te equivocas 3 veces, ya no resistís más aviso porque adelante del resto del grupo, digamos, que hace todas las cosas bien, es muy difícil mantener. Más allá de que juegue bien o juegue muy bien, si nosotros nos ha tocado apartar chiquilines que juegan muy bien, pero bueno, ante todo en esto es el grupo, ¿no? Siempre es el grupo en un equipo de fútbol y lógicamente que se trata de ayudar desde varios puntos de vista, ¿no? Pero cuando tu cabeza te dice que no, que tú estás en lo cierto, bueno, ahí ya es muy difícil cambiarte y las experiencias nos indican de que, es decir, lo haces a los 14, 15 años, 16 y bueno, perdonás muchas cosas, pero a los 18 siguen haciendo lo mismo. Entonces terminas perdiendo 2 años que de repente, bueno, otro chico puede tener la oportunidad. Bien. Otro tema que pasa mucho en el fútbol uruguayo en sí es el tema de la distancia con las familias. Cuando tenés muchos jugadores del interior, capaz que no sé si hoy por hoy acá en Boston River pasa, pero seguramente en otras instituciones que tuviste sí pasaban. ¿Cómo se trata a esos niños de 13, 14 años que de un día para el otro pasan de Artigas, Salto, Rivera, donde fuese, a vivir en Montevideo totalmente? El desarraigo es duro, es terrible, aunque hoy ayuda mucho el tema del teléfono, del celular, de poder charlar, las videollamadas, estoy acá, estoy allá, es decir, hace unos años era más difícil. Lo que sucede ahora es que cada vez los chicos se vienen más chicos,
Antes veníamos más grande a Montevideo. Ahora 13, 14 años se tienen que venir porque hay todavía un desfasaje de entrenamiento, de competencia en el interior con Montevideo. Entonces cada vez van quedando más alejados, digamos, de un grupo de élite, ¿no? Vos que cuando hablas de pasaje, ¿qué es lo que más ves? O por ejemplo, las condiciones técnicas, físicamente, ¿qué es lo que más te parece notorio en ese cambio entre el que capaz que se formó acá y se formó en el interior? Y hay dos cosas, es decir, la parte física sin duda, salvo que el del interior ya biológicamente sea grande, fuerte, pero entre físicos, digamos medios o medianos, es decir, la diferencia de entrenamiento es muy notoria. En el interior todavía se trabaja, no sé, 3 veces por semana, no hay todos los materiales que hay acá. Entonces acá el trabajar todos los días, la competencia es mucho más dura. En el interior normalmente compiten 3 meses, 4 meses, ahora se está alargando un poco más con las selecciones y eso, pero acá trabajas todo el año y eso se nota. ¿Sí? A la larga, de los años. Se nota. Pero bueno, desgraciadamente el chico del interior, si no tiene familiares acá y sufre bastante, aunque bueno, hoy la conectividad es mucho más fácil hoy, es decir, hay más vehículos, hace unos años era más difícil, pero ahora es, digamos, un poco más fácil, los padres pueden venir más veces a visitarlos, y acá en los clubes siempre se tiene un poco de condescendencia con ellos para que puedan ir y estar con la familia. Bueno, si vos pudieras darle un consejo a un jugador X, no importa si sea bueno o malo, con el tema de disciplina, entrenamiento, el tema de las horas, esas horas vacías, esas horas que son prácticamente esas horas boludas, ¿qué le dirías? Si vos querés ser jugador de fútbol, este plan o este secreto, aplicalo que a la larga te va a traer. Yo muchas veces los embromo a los chiquilines y les pongo como ejemplo de determinados jugadores a nivel internacional. ¿Ustedes creen que el físico de Cristiano Ronaldo fue, y como tiene plata lo compró en una farmacia, denme cuádriceps, denme abdominales o denme espalda? Es todo trabajo. Lo que logran esos tipos, los jugadores de primer nivel, es todo trabajo. Nadie les regala nada para llegar a tener esos físicos casi perfectos de un atleta. Entonces, eso se lo pongo como ejemplo, un poco risueño o algo, es decir, para tener ese tipo de físico hay que trabajar duro, y si el profe me manda 20 y puedo hacer 30, hago 30, y así sucesivamente en cada cosa, en el tema de la alimentación, y permanentemente, ¿no? Es decir, charlas con nosotros, los técnicos, todo el staff que trabaja, y tratar de encaminarlos y que se vayan dando cuenta de que ellos no trabajan para el profe. Es decir, es muy normal que en nuestro fútbol el profe marque, no sé, 20 abdominales y el jugador lo esté mirando de reojo. Tú que jugás al fútbol, de reojo, si puedo hacer 15, ya el profe no me vio. Lo que charlamos siempre, no trabajás para el profe, trabajás para vos, para tu físico y para seguir mejorando. Como si vos, capaz que hay otro que hizo 20 siempre y vos hiciste 15 y en el año tenés 500 abdominales menos que el otro. Pero lógico, y así pasa con todas las carencias y las falencias que tiene un jugador. Normalmente el jugador tiene dificultad con una pierna, con un parietal, es decir, no lo vas a mejorar si no lo trabajas en la práctica, si no venís media hora antes. Entonces se está permanentemente intentando, creándole juegos, ese tipo de cosas para que vayan mejorando, ¿no? Pero es fundamental la gana y lo que ponga el jugador, ¿no? Sí, decía algo muy importante que es las ganas. Para querer superarte, tenés que tener ganas, porque yo lo que veo, que capaz que es algo generacional, es como que están muy cumplidores. Tipo, se terminó y se terminó, ya está, ya cumplí por hoy.
como si vos no hay ese esfuercito extra de decir, yo de zurda no sé pegar, no sé definir, no sé tirar un centro, tengo que trabajarlo. ¿Vos se lo motivás eso, se lo transmitís o dejás más que libre albedrío que cada uno vea cómo...? No, tratamos de poner deberes y armar juegos con determinadas reglas, es decir, solo se puede tocar con la pierna izquierda, aquellos que son derechos, es decir, se trata de... Es muy difícil abarcar todo en 2 horas y media que están los chiquilines acá, es muy difícil, ¿tá? La diferencia con otros países, a nosotros nos tocó en determinado momento llevar a John Pirea al Chelsea, ¿tá? Tuvimos casi 20 días en el Chelsea mirando todos los trabajos y la diferencia de trabajo que hay es abismal. Nosotros llegamos a Chelsea, la sub-17 creo se había ido a hacer la pretemporada a Suiza, ¿tá? De Inglaterra a Suiza, una sub-17 de un equipo. Acá, que a mí que me ha tocado trabajar en primera, un equipo como Peñarol y eso, para hacer una pretemporada de 15 días en Punta del Este era todo un drama de cómo se podría financiar, ¿tá? Y de ahí en más, trabajaban en la mañana, tenían desayuno, tenían el almuerzo, tenían un lugar donde iban a cestear, a descansar y a la tarde trabajaban de nuevo. Acá es imposible con el tema liceal, no hay un liceo que diga podemos concurrir en la noche, lo podemos hacer a través de internet, trabajar, es decir, es imposible, no estamos adaptados para todo el deporte, todo el deporte en general, es muy difícil poder llevar adelante el estudio para poder agregar otro tipo de horario de trabajo. Entonces vos, ¿cómo decís? O sea, ya de arranque, todo el mundo siempre que cualquier jugador, estuvimos con José María Jiménez, estuvimos con Giovanni González, nos hablaba de las infraestructuras, nos hablaba de lo rápido que era el juego. Estuvimos con John, nos contó la experiencia por Chelsea, cómo fue que él me decía, me sentía lento, me sentía que la pelota venía fuerte. Y claro, vos decís, hay un abismo en preparación. Y después así todo competís. No, después jugamos con Inglaterra, el juvenil, bueno, ahora pasó en el sub-20, ¿no? Hay que jugar con Italia. Y estuvimos, si uno miraba, y era Uruguay el que estaba dentro de la cancha, no era Italia. Así, lo nuestro es milagroso, el fútbol uruguayo es realmente milagroso. Las condiciones que trabajan esos equipos. El Chelsea tiene 30 canchas, 30, así, todo derecho. Yo de aburrido, un día me puse a contar los sacos portátiles, ¿tá? De aburrido que estaba ahí mirando los entrenamientos, conté 120. ¿Tá? Y todavía me quedaban un sector allá, imagínate 30 canchas, la extensión de eso. Sí. Acá para tener un arco portátil tenés que por lo menos mandarle un mensaje a... Si haces 5 categorías, sí, entrar con un arco portátil, o sea, lo tienes que ir prestando. Pero bueno, no, lo nuestro es maravilloso, pero tenemos que cada vez, si no mejoramos, por suerte se están mejorando un poco las infraestructuras, se están mejorando las canchas, pero tenemos que apretar un poquito el acelerador en esos aspectos, ¿no? ¿Qué te parece el tema de que hay muchas más canchas de césped sintético que no se usaban nunca acá? Me pasó ir a jugar la primera vez que jugamos un césped sintético, una vergüenza pasé, todo distinto. ¿Qué te parece a vos? Para nuestro clima es fundamental, es decir, nuestro clima y nuestras condiciones es decir, porque hoy se entra a una cancha, se rompe la cancha y no vienen las máquinas y te le apisonan, le ponen semillas, le ponen arena, no, suerte. Quedó ahí, suerte, porque hasta que termine el invierno y empiece la primavera. En eso el césped sintético es fundamental para poder trabajar diariamente, ¿no? Entonces, y poder exigirle en un césped sintético, uno exige, ¿por qué le pegaste mal? ¿Por qué? No te picó mal, es decir, sos vos que le entras mal a la pelota. Son todas pequeñas, grandes cosas. El césped sintético te desnuda un poco la falta o la técnica, si tenés buena técnica, lo notás mucho más rápido que en una cancha. Sí, se nota clarísimo. El golpe de pelota se nota, ¿no? El que tiene buena técnica ya el golpe de pelota, a mí cuando yo llegué a Peñarol, el primero que me sorprendió fue Pajarito, ¿no? Es decir, era chico, 7ª división,
ya el golpe seco de pelota, el borde interno, el empeño, ya se nota la técnica de un jugador para entrar de la pelota. Bueno, Juan, el lema de la marca es de un soñador para otro soñador. Primero que nada, contame un poco si vos soñaste ser jugador de fútbol, soñaste ser técnico y soñaste estar inculcándole a los niños, o cómo fue mutando los sueños de Juan a medida que fuiste creciendo. No, en nuestra época era jugar al fútbol, todo el día, jugar en la calle, lo que teníamos era la pelota, es decir, no hay todo lo electrónico de hoy en día, entonces nada, y después te va llevando, ¿no? Es decir, vas a un equipo, más o menos la rompías, vas a otro, fuiste creciendo, es decir, yo cuando vine a Montevideo, mi sueño era poder comprarme mi casa y el auto, ¿no? Y bueno, el fútbol me fue dando muchas cosas más y después de estar en esta parte con los gurises, la verdad me ha reconfortado también, ¿no? Es decir, nosotros somos muy exigentes a veces con los chiquilines, pero pensamos que hemos ayudado a unos cuantos a poder cumplir sus sueños. A otros habremos perjudicado, porque cuando uno toma decisiones, lógicamente que, por ejemplo, llegan los fines de año y es la peor parte para un entrenador y para nosotros que somos los coordinadores. Es decir, esta lista, cuando empiezan las crucecitas, entonces... Pero bueno, es un poco la ley del fútbol, ¿no? Es decir, que unos van quedando por el camino y lógicamente cuando tomás ese tipo de decisión, algunos perjudicás, pero bueno, nos quedamos con los que hemos ayudado a poder... Hay que quedarse con lo lindo. Sí, lo otro hay que va a quedarse hacer. con lo lindo, pero sí, es un poco así. Bien, también estamos enfocados mucho en lo que es el éxito y el fracaso. ¿Qué es el éxito para Juan Auchaí? No es fácil qué es el éxito, ¿no? Es decir, porque puede estar el éxito, pero el éxito también te lleva a tu vida. Es decir, yo puedo tener un éxito deportivo, pero mi vida puede ser un desastre. Entonces va todo unido, todo mancomunado en el sentido de decir, realmente, no sé, fui feliz en mi vida o más o menos logré lo que yo quería. Eso es tener éxito, ¿no? Es decir, hay gente que no tiene un éxito monetario, pero ha sido un tipo muy feliz con lo que hace. Después está el éxito deportivo, lógicamente. Tomar esto como profesión es decir, bueno, tengo que tener hasta dónde llego, el reconocimiento. Pero yo lo tomo más allá de lo deportivo al éxito como un todo, ¿no? Como que te sentís pleno con lo que haces o con lo que has hecho. Bien, y la otra cara de la moneda, ¿qué es el fracaso para vos? Tanto, o sea, es una definición que abarca mucho, tanto lo deportivo como la vida. O sea, ¿cuándo decís, esto es un fracaso? Eso también es muy difícil de definir, porque a veces tenés que tener también tu cuota de suerte, de que no te pase nada extra, ¿no? Es decir, porque, no sé, te pasó un accidente, te pasó, es decir, que te limitó en un montón de cosas, un accidente familiar, entonces vos a veces eso te arrastra hacia un lugar que vos decís, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, estoy en un mal momento, pero para mí la tranquilidad mental de decir, bueno, sí, estoy en este momento, en este lugar, pero con mi conciencia o con todo lo que he hecho o intenté hacer todo lo que quise, ¿no? Es muy difícil para mí definirte esto. Sí, me da igual, tranquilo que... Lo que es el fracaso en sí. Yo siempre pongo la vida por delante más allá del fútbol o de cualquier deporte. Bueno, bien.
Vamos a hacer ahí la entrega de los regalos. Sí. Bueno, Juan, para finalizar, bueno, la verdad que una nota que dejaron varias frases que creo que al que la vea le van a entrar. Y alguien como vos que, bueno, del ambiente del fútbol, sos alguien importante y reconocido primero que nada. Y bueno, nada, agradecerte tu tiempo, porque, bueno, estamos acá en el complejo Boston River, estamos una tarde preciosa y bueno, te tomaste la molestia de recibirnos, agradecerte. Y bueno, acá te van 2 regalitos, que no sé si lo vas a usar vos, que estás hecho un deportista, si no, bueno, puede ser para el Emi o puede ser para alguien. Ahí van las 2, unas medias, las clásicas, las últimas que salieron, la Bueno, negra y blanca ahí. No, lógicamente que las voy a usar yo, no hay No, regalo. no hay regalo que valga. No hay regalo. Nada, agradecerles a ustedes también esta posibilidad de charlar. No se da muy a menudo últimamente, es decir, de que estoy en Boston no se dan mucho los reportajes. Vos sabés bien cómo es el tema, estuviste en la cresta de Peñarol y después en otros equipos un poco menores y que la cosa es diferente. Pero bueno, no, nada, es decir, hablar de fútbol siempre es lindo y bueno, sobre todo con un amigo. Espero que sigan esta profesión porque la verdad te veo bien en el sentido de poder charlar de fútbol. Mira quién nos llegó ahí, llegó Pele Cardoso. Juan, muchas gracias.